Muy buenas noches, mi nombre es Ana Osorio y les doy la bienvenida a un nuevo Café Cultural en Casa, organizado por el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradecemos a la Fundación BBVA por acompañarnos en todas nuestras actividades y en esta en especial. El Centro Cultural PUC continúa con su labor de difusión, promoción y producción cultural, y por ello seguimos ofreciendo distintas actividades, las cuales están publicadas en nuestra página web y las redes sociales, como es el caso de la exposición fotográfica Álbum Familiar de Paco Chucure, que fue presentada en nuestra galería en el año 2016, la cual comentaremos esta noche con nuestros invitados. Antes de dar inicio al conversatorio, es importante mencionarles que para su comodidad y seguridad, los micrófonos y las cámaras se encontrarán desactivados durante el conversatorio. El chat está habilitado para realizar las preguntas directamente al moderador, las cuales serán respondidas al final del evento. El conversatorio de hoy, Álbum Familiar, Fotografía Documental Contemporánea, estará a cargo de Carlo Trivelli en la moderación, Paco Chucure, Adrián Portugal y Cecilia Larrabiur. Carlo Trivelli, curador independiente, profesor, editor y periodista cultural. Durante 10 años trabajó en el diario El Comercio para la sección Luces, de la cual fue editor entre 2009 y 2012. Entre las publicaciones hechas por Trivelli se encuentran ensayos, cargos de artistas como Sandra Gamarra, Miguel Aguirre, Ramiro Llona, Ivana Ferrer, Isel Delgado, Toto Fernández, Fernando Otero, entre otros. Ha publicado también, en colaboración con Jorge Villacorta, los capítulos de arte contemporáneo de la Enciclopedia Temática del Perú y dirigió y escribió para la colección Maestros de la Pintura Actual. Paco Chucure es fotógrafo y periodista. Se inició en la fotografía en el año 2000. Desempeñó labores en el área de fotografía para los diarios Ojo, Correo y La República. Fue colaborador para las agencias internacionales de noticias EFE en España y Reuters en Reino Unido. Fundador del colectivo de fotografía Supay Fotos. Premio Nacional de Fotografía Documental Eugene Curré 2008. Ha escrito artículos para las revistas Caretas y Somos. Su obra fotográfica ha sido exhibida de forma individual en las ciudades de Lisboa, Buenos Aires y Lima. Ha participado en exposiciones colectivas en Tucumán, Argentina, Sao Paulo, Brasil, Madrid, España y Pekín. Es actualmente profesor en el Centro de la Imagen de Lima. Adrián Portugal es fotógrafo y cineasta con un máster en realización documental en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y un diplomado en dirección de fotografía cinematográfica en la Escuela Internacional de Cine de Cuba. Su obra forma parte de las antologías de fotografía latinoamericana Laberinto de Miradas, editorial RN México, el año 2009, y Sueño de la Razón, editorial Metales Pesados en Chile, en el año 2013. Recientemente ha participado en las exposiciones Amazonias, Matadero, y Estratos de un Paisaje en la Casa de América de Madrid, en el marco de Arco Madrid. Cecilia Larrabiur, nuestra última invitada, es fotógrafa documental, curadora y docente. Vive en Lima, donde dirige el estudio multimedia Ojo Derecho. Es bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Católica de Belo Horizonte, Brasil, y un posgrado en fotoperiodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Actualmente cursa la maestría en Historia de Arte Peruano y Latinoamericano en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Ha realizado y curado 9 exposiciones. Entre sus premios obtenidos destacan Comercio, mejor corresponsal por su participación en la Expedición Científica del Perú a la Antártida en 1997, Premio Ortega y Gasset, Diario El País de España en 1999, y el tercer premio WordPress el año 2000. Con ustedes dejo a Carlo Trivelli.
Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Ana. Muchas gracias por la invitación, a ti y al Centro Cultural de la Católica. Y es un placer para mí estar aquí contigo, con Cecilia, Adrián y con el protagonista de la noche, que es Paco Chuquiure, con su proyecto Álbum Familiar. Como la mayoría de los que nos acompañan esta noche sabrán, Álbum Familiar es un proyecto de fotografía documental que destaca por varias razones, las que quiero poner sobre la mesa esta noche para iniciar la conversación. Tienen que ver primero con que es un proyecto que se puede describir como inmersivo. Paco lo trabajó desde el año 2006, hizo un seguimiento al desarrollo, a las relaciones entre las personas y a las condiciones de vida de la población del asentamiento humano Ampliación Oasis de Villa, al sur de Lima. Y el proyecto demuestra una mirada muy cercana, casi diría yo que íntima, que habla mucho de la conexión que Paco pudo construir y desarrollar con los pobladores de este asentamiento humano. Otra de las características importantes o esenciales, creo yo, del proyecto es que el largo aliento, Paco me dirá hasta cuándo hizo el de fotos ahora, porque ese dato no lo tengo, pero es un proyecto que abarca muchísimos años. Y eso es importante, uno, desde un punto de vista, digamos, sociológico, porque la realidad de los asentamientos humanos, antes llamados pueblos jóvenes, antes llamados barriadas, es una realidad cambiante. No es lo mismo lo que sucedía en los años 70, lo que sucedió en los 80, lo que sucedió en los 90 y en los 2000. Y entonces, en estas últimas décadas de crecimiento económico, pero como la pandemia ha demostrado un crecimiento económico precario de nuestra sociedad, la realidad de los asentamientos humanos ha sido una realidad cambiante. Desde una perspectiva inicial, digamos que podría haber estado siempre signada por unos valores cooperativos, la idea de una comunidad de individuos que se esfuerzan juntos para lograr condiciones de vida dignas y salir adelante en la gran urbe que es Lima, hasta una realidad que es más la contemporánea de una narrativa, un discurso vinculado con el emprendedurismo, con el éxito individual, con el consumismo, que tiene una serie de valores obviamente distintos a esta idea colectivista que estuvo al inicio de muchos proyectos de asentamientos humanos de los que se establecieron en la periferia de Lima. Esta mirada de Paco, interesantemente, se desarrolla en dos etapas, ¿no es cierto? Cada una de las cuales le corresponde una estética distinta, porque la primera está fotografiada completamente en blanco y negro, y la segunda es fotografía a color, con lo cual se marca de entrada desde la perspectiva del autor dos momentos distintos que el espectador se ve obligado a comparar de alguna manera, lo cual implica pensar esta historia de los asentamientos humanos de una manera activa cuando uno se enfrenta al proyecto Álbum Familiar. Y lo otro que es sumamente interesante es que sin renunciar a una mirada de fotógrafo documentalista en el sentido clásico del término, Paco pone un especial énfasis en los retratos. Buena parte de las fotografías que vemos en Álbum Familiar son retratos de los habitantes de Ampliación Oasis de Villa. Y eso implica que a partir del semblante, la postura, la vestimenta y el entorno por lo general íntimo al interior de sus pequeños hogares de estas personas, Paco nos invita a inferir no solo las condiciones de vida generales del asentamiento humano, sino las preocupaciones, las ocupaciones laborales y las vidas íntimas y privadas de estas personas, ¿no es cierto? Y esa cercanía yo creo que es uno de los grandes valores del proyecto.
porque nos sentimos, creo yo, directamente interpelados por las miradas de estas personas, nos sentimos que no estamos ante un sujeto colectivo anónimo, sino que estamos más bien ante personas de carne y hueso con las que podríamos conversar en ese momento. Y esa horizontalidad, ¿no es cierto?, no la mirada del fotógrafo que toma sin ser percibido, ¿no es cierto?, sin el fotógrafo que está de alguna manera escondido tras la cámara, sino que está como plenamente dialogando con las personas, creo que es una de las cosas que singulariza a algún familiar como un proyecto de sumo interés. Entonces, esto también plantea una serie de cuestiones que son las que quiero proponerles conversar a Paco, a Cecilia y a Adrián, que tienen que ver con qué entendemos ahora, ¿no es cierto? Ese es el subtítulo de este café cultural, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos ahora por fotografía documental contemporánea? Bien, voy a hacer una brevísima reflexión antes de hacerles algunas preguntas a ellos, pero en la tradición fotográfica siempre ha habido lo que podríamos llamar dos vertientes distintas, ¿no? Una vertiente que ha estado vinculada con la creación fotográfica dentro del ámbito de lo artístico, y por eso me refiero a las galerías de exhibición, los museos, ahora más recientemente las ferias de arte, ¿no es cierto? Y a una comprensión, si se quiere, de la fotografía en términos del valor estético de las imágenes, bien, y de la cual hay una historia bastante detallada. Si uno revisa las historias de la fotografía, básicamente todas tienen un gran énfasis en este aspecto de historia del arte, pensado desde el medio fotográfico. Hay otra vertiente que tiene que ver con el trabajo de quienes, independientemente de las preocupaciones estéticas, han trabajado más vinculados con el periodismo, principalmente en medios escritos o en agencias de prensa, y que se han dado el tiempo para desarrollar proyectos personales desde esa perspectiva. Estas han sido como dos grandes corrientes, no solo aquí en el Perú, sino en el mundo en general, y que hoy día ya la frontera que las separa se ha ido borrando, ¿no es cierto? Y entonces ahora, a mí en lo particular, me parece que buena parte de la creación fotográfica más interesante está del lado de quienes asumen una mirada documental antes que quienes asumen una mirada simplemente estética. Lo que vamos a conversar va a salir, creo yo, directamente, pero la diferencia entre ambas corrientes, por llamarlas de alguna manera inicial, si uno las mira bien, nunca ha sido realmente una diferencia estética. Ha sido una diferencia de prácticas, ¿no es cierto?, de cuál ha sido la intención detrás del proyecto que se ha creado, ha sido una diferencia de medios a través de los cuales estas imágenes se han dado a conocer en la sociedad, sea la prensa por un lado, sea la galería de arte por otro, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Pero si uno quiere hacer una separación entre fotografía documental y fotografía artística en base a razones estéticas, se mete en un problema del que no puede salir, porque efectivamente, creo yo, no hay una separación estética entre unas y otras. Son prácticas que se mueven en ámbitos diferentes de la sociedad, que tienen distintas repercusiones, distintas intenciones, y que ahora por fin estamos viendo que esa separación es francamente artificial, y en ese sentido lo que aportan los fotógrafos documentales como Adrián, Cecilia y Paco, a mí me parece que es de lo más interesante y relevante en la actualidad de la creación fotográfica. Dicho eso, quiero preguntarles a los tres, comenzaremos con las damas, comenzaremos con Cecilia, de ahí quisiera que fuera Adrián y que Paco cierre, sobre cuál es la posición, ¿no es cierto?, qué implica la posición del fotógrafo documental o el fotoreportero en relación con aquello que investiga y aquello que fotografía para un proyecto de largo aliento. Lo pregunto en la medida en que yo creo que es una posición privilegiada porque habitualmente viene con el aval de un medio de prensa,
lo cual te da por lo menos un carnet, o si no, una buena excusa para involucrarte con una situación que por lo general es ajena a ti y es difícil, ¿no es cierto? Y desde ese ámbito, de alguna manera, se construye una relación con el tema y a partir de eso se desarrolla un proyecto personal. Quisiera que me contaran un poquito cómo han visto su trabajo en términos de sus proyectos documentales, sobre todo los que tienen más largo aliento, en términos de eso, ¿no? De qué significa para ustedes esa posición de fotodocumentalista. Ceci, ¿comenzamos contigo? Ya, gracias Carlos. Buenas noches con todos y gracias al Centro Cultural por la invitación. Bueno, contestando a tu pregunta, sí, definitivamente el paso por la prensa, en mi caso ha sido muy importante porque me ha permitido entrar a mundos que de otra manera hubiera sido muy difícil, ¿no? Mundos ajenos a uno, como tú dices, y muchas veces en realidad mis dos grandes trabajos ensayísticos que he desarrollado en estos últimos años han partido de comisiones del diario, ¿no? De trabajos que fueron primero encargos del diario, que salieron publicados en el diario, pero que yo de alguna manera quise desarrollar más, tuve un interés por profundizar más en el tema y ya por mi cuenta seguí trabajándolos, ¿no? Eh, Otras veces no necesariamente se da así, ¿no? Muchas veces también hay simplemente el interés propio del fotógrafo y entonces empieza a desarrollar un trabajo porque cuando uno llega un momento en la fotografía, en el desarrollo, digamos, de la fotografía personal, ¿no? Que uno no se siente satisfecho ya con una sola foto, ¿no? Uno quiere contar una historia. Entonces, para contar una historia, tienes que crear vínculos, tienes que empezar a circular por ese mundo, a crear situaciones de confianza con esas personas, ¿no? Siempre, por supuesto, presentándote, diciendo quién eres, explicando el motivo por qué estás ahí, por qué quieres hacer ese trabajo, ¿no? Con mucha honestidad. Y las personas entienden la importancia de tu trabajo y entienden que de alguna manera eres una voz, eres un canal de comunicación de sus problemáticas, de su realidad, ¿no? Entonces, creo que con ese sinceramiento se abren puertas. A mí me ha sucedido así durante muchísimos años. Una práctica que siempre he tenido también es regresar las imágenes a las personas, ¿no? En los primeros años ampliaba fotos, cuando no tenía plata las ampliaba en jumbo, cuando tenía plata las ampliaba en papel fotográfico más bonito, blanco y negro, no sé qué, papel de buena calidad. Y bueno, en los últimos años ya correo electrónico, ¿no? Por supuesto, WhatsApp, lo que sea. Entonces, creo que eso afianza el vínculo, ¿no? Y nada, entonces a medida que vas conviviendo con estas realidades, vas entendiendo mejor la problemática y no solamente, ya ahí entra otra etapa que para mí es bien interesante, porque entras porque eres fotógrafo y para desarrollar tu fotografía, pero es un gran alimento como persona para uno también. Uno crece como persona muchísimo al estar conviviendo en este mundo, ¿no? Y entonces ya empiezas a entender otras problemáticas ligadas al primer tema por el cual entraste y en fin, y ahí se puede ramificar mucho la cosa también, pero ahí es donde el fotógrafo también tiene que tener un criterio para escoger, bueno, qué ángulo es en el que me voy a centrar, ¿no? ¿Cómo voy a entrarle? Esto que acabo de descubrir del tema, ¿qué tan relevante es? ¿Sigo por acá o sigo por este camino que ya había tomado y que ya está siendo fortalecido, ¿no? Entonces son decisiones que uno va tomando en el camino también. Gracias, Ceci. Adrián, ¿tú cómo ves esta perspectiva, este rol, digamos, del fotodocumentalista? Sí, bueno, gracias a todos por la invitación y a Paco, felicitaciones por el trabajo. Bueno, quería empezar un poco también contando un poco de mi proceso, ¿no? Que es un poco parecido al de Paco porque hemos trabajado más o menos en la misma época en prensa, ¿no? Trabajaba en el Grupo La República y un grupo de prensa, ¿no? Y incluso coincidíamos en algunas comisiones, ¿no? En la calle. Y también coincido contigo y con Cecilia sobre esta dinámica de cómo la prensa te lanza a un mundo y a una dinámica de fotografiar diariamente a la gente en la calle, ¿no? A la que uno, digamos, tiene que a veces simplemente reaccionar y
y aprender, ¿no? En el momento, ¿no? O sea, una por curiosidad, porque me gusta la fotografía y las historias y esta dinámica puede interesarse y entrar al mundo de la prensa, pero una vez ahí se vuelve envuelto en esa dinámica de todos los días estar en la calle fotografiando gente, ¿no? Y es una costumbre diaria y que uno no se no se pregunta demasiado en ese momento, ¿no? O sea, yo me acuerdo que luego cuando he mostrado trabajos a estudiantes de fotografía, ¿no? Por ejemplo, esto de Agua Dulce, ¿no? Que fue un proceso largo, me decían, oye, ¿y tú qué le dices a la gente, ¿no? Para que te dé permiso a fotografiarla, ¿no? Que estás ahí cerca, ¿cómo haces, ¿no? Y luego y ahí uno se da cuenta de que, o sea, que uno cuando está en prensa lo toma implícitamente como un trabajo, ¿no? Es el trabajo que tienes que cumplir, ¿no? O sea, es tu deber y es tu derecho fotografiar a la gente en la situación que estés, en la que te han encargado, digamos, la noticia que haya. Pero luego es interesante que cuando uno, bueno, está en prensa, ve un montón de situaciones distintas, mundos distintos, más o menos que se le abre el mundo, la ciudad, digamos, la sociedad. Luego uno va escogiendo sus propios temas a desarrollar, ¿no? Las historias que uno quiere contar, las motivaciones que tiene. Y cuando uno está ya desarrollando sus propios temas, uno a veces sí tiene que volver a preguntarse, ¿no? Hasta responderse esa pregunta ya independientemente, ¿no? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué estás ahí? El periódico. Si no, tienes que preguntar ¿qué estás buscando ahí, ¿no? Y tienes que saber explicarlo a la gente para que, digamos, te dé permiso de fotografiarla, ¿no? Normalmente un carnet de prensa dice, ¿no? Darle acceso al fotógrafo a cumplir su tarea diaria, ¿no? Digamos, ese es el permiso y tú estás trabajando. Pero cuando uno está solo desarrollando un tema, ¿no? propio de fotografía documental, tiene que volver esa pregunta, ¿no? ¿Ya por qué estás ahí, no? ¿Por qué lo haces, no? Y también tiene que ver y uno, o sea, cuando alguien se lo pregunta, ¿no? La persona a la que uno quiere fotografiar le pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué me quieres tomar una foto, no? ¿Para qué? Uno debe tener una explicación, digamos, yo creo que es honesta y clara, ¿no? Y también, retomo lo que decía Cecilia, y uno mismo tiene que preguntar, o sea, ¿qué hago acá? Porque, o sea, ¿qué es lo que yo quiero decir de este grupo de gente, de estas personas, de este lugar y de estas personas? Que valga la pena, ¿no? Que yo esté diciéndole a la gente, oye, acepta que te tome una foto, ¿no? Entonces, esta motivación es bien importante, ¿no? Entonces ahí uno tiene que hacer también ese trabajo, ¿no? De decir, ¿qué me atrae de este tema? ¿Qué sensaciones o qué ideas quiero yo transmitir sobre este tema, ¿no? Y bueno, digamos, si tener clara esa motivación y que sea una motivación honesta, ¿no? O sea, digamos, personal, y eso, ¿no? Que cuando uno logra transmitirlo a la gente y la gente lo entiende, logras esta especie de permiso o acceso al lugar, a la situación, a ir muchas veces, a regresar, y que la gente, digamos, cuando ya entendió que ese es ahí, por qué, ¿no? Y que es una motivación honesta y personal, tienes esta especie de permiso y acceso a regresar, y uno también entra en un proceso de entender uno mismo también qué hace ahí y por qué, ¿no? Que al comienzo ciertos temas uno escoge un tema fotográfico para desarrollar, a veces por intuición, no sé, porque está en un lugar y le gusta la situación, la dinámica, la gente, pero simplemente tienen ganas de regresar y fotografiarlo, ¿no? Y poco a poco uno, o sea, en el proceso de seguir yendo, uno mismo poco a poco recién va entendiendo la dinámica social, la gente, el lugar, ¿no? Y creo que también me parece, o sea, es el proceso que uno en el trabajo de Paco, ¿no? Incluso este cambio de lenguaje, ¿no? De blanco y negro a colores, o sea, se nota que hay un proceso propio de interpretar qué está pasando y cómo visualmente representarlo, ¿no? Perfecto, gracias Adrián. Paco, antes de tu perspectiva,
yo quería hacer insistir en una cosa. Hace varios años, en una presentación de su libro La Cámara Afgana, Rodrigo Abt, para quienes no lo conocen, Rodrigo es un fotoperiodista argentino que tiene un gran recorrido mundial, ha trabajado en Guatemala, en la zona dura con las maras, ha trabajado en Afganistán y lleva mucho tiempo en el Perú. Y en la presentación de ese libro, Rodrigo contaba como anécdota que para él no había gente más reacia a ser fotografiada que los peruanos. Él contaba una historia muy graciosa de que había visto a una señora mayor que estaba justo levantando un asta con la bandera peruana para ponerla en su casa por 28 de julio, y le pareció una imagen linda y le empezó a fotografiar, y la señora prácticamente lo muele a palos con el asta de la bandera porque no le había pedido permiso. Y Rodrigo decía eso, que aquí la gente es un poco reacia a ser fotografiada. Y lo que tú logras, Paco, con algo familiar es esta conexión íntima, ¿no es cierto? Entonces quería que nos contaras un poco cómo fuiste entrando a armar esa relación. Bueno, para empezar, quiero también sentir con la idea que plantearon ustedes sobre que para aquellos fotógrafos que hemos hecho o hemos ejercido el periodismo, el fotoperiodismo, siempre el carnet de prensa como una llave para abrir puertas, ¿no? Yo, al igual que Adrián o Cecilia, yo le he dado ese uso al carnet de prensa, literalmente el de una llave, ¿no? Y esa ha sido la primera barrera que he logrado romper a través de esa formalidad, que puede ser representar a un medio de comunicación serio que te abre las puertas a un lugar desconocido, ¿no? Sin embargo, todos los proyectos que yo he desarrollado nunca han nacido de un encargo fotográfico por un medio. Son proyectos que yo he seleccionado, que a mí me interesan desarrollar, y es más o menos la dinámica que yo siempre ejerzo, ¿no? Yo desarrollo los proyectos que me interesan a mí, que me gustaría ver a mí. En ese sentido, no tomo necesariamente prerrogativas del periodismo para desarrollar fotografía documental, digo, solo para eso. Y si me interesa el tema a mí, me gusta a mí y quiero verlo, yo lo hago. Hay temas como álbum familiar que tiene una relación con la actualidad, con la realidad del país, con el fenómeno de las migraciones, de las invasiones, que sí, forma parte de temas informativos y coyuntura, pero no necesariamente lo he escogido solo por ese punto. Puede ser o no, o puede no estar relacionado a un tema informativo netamente, por lo menos desde mi experiencia, ¿no? Y en el caso de las familias que componen este asentamiento humano, que cuando yo llegué eran alrededor de 6.500 personas, con los años aumentaron mucho más. Creo que la llave fue, uno, sí, la honestidad, decirles qué estaba haciendo allí. En un principio yo pensé que podía publicar lo que llamamos un fotoreportaje gráfico sobre el problema de esa invasión en particular, porque cuando yo llegué la invasión tenía tan solo 2 meses de formada. Entonces era una comunidad muy, muy joven, ¿no? Muy incipiente, ¿no? Y yo llegué planteándole a la comunidad, quiero escribir y fotografiar su historia para poder hacer una denuncia sobre las carencias que tienen actualmente. Pero a los 2 meses me di cuenta de que una historia como la que yo estaba ya maquinando en la cabeza a través de retratos iba a ser imposible de publicar en un medio tradicional de comunicación, porque en los medios informativos el retrato no se usa. En las agencias internacionales de noticias el retrato no se usa. Yo he trabajado en agencias internacionales y recuerdo que más de una vez me dijeron, Paco, no hagas retratos, porque eso no lo utilizamos realmente. Entonces, a los 2 meses me di cuenta de que ese era un material que yo no iba a poder darle un camino a través de la prensa o del mundo informativo tradicional, ¿no? Así que cambié mi discurso y le dije a los pobladores, miren, voy a hacer una exhibición de arte sobre ustedes. Quiero tomar al asentamiento humano como un tema artístico, pero contando las historias de todos ustedes. Y las personas se extrañaban, y algunos me decían cosas tan directas como, pero ¿por qué quieres hacer arte con algo tan feo como este lugar donde vivimos? O algo tan horrible. Recuerdo una chica,
uno de los personajes que tengo retratado en álbum familiar, una joven que se llama Lily, que es una madre muy joven, que aparece en 2 hasta 3 fotos de álbum familiar, me dijo, ¿por qué pasas tanto tiempo acá si este lugar es un asco? Me dijo. Yo le decía, no, para mí esto es un mecanismo, una vía para hablar sobre ustedes y para mí también es una forma de hacer arte, arte que yo considero relevante, ¿no? Y algunos se reían, otros me miraban extrañados. Es muy variopinta la cantidad de respuestas que recibí, ¿no? A partir de esa sinceridad de contarles, bueno, en buena cuenta lo que vengo a hacer con ustedes es contar una historia, pero en términos no para publicar en un medio de comunicación, sino porque quiero contar su historia a través del arte, ¿no? Y creo que la sinceridad hizo que muchos de ellos me abrieran los brazos, pero también considero que un elemento primordial para que yo pudiera trabajar en Oasis han sido las mujeres de Oasis. Es decir, todas las madres, todas las hijas y todas las abuelas. ¿Por qué? Porque en Oasis los varones, por lo general, llegan a dormir a la casa, por lo menos en los primeros 6 o 7 años que yo documentaba la comunidad. Todos salían muy temprano y regresaban plan de 8, 9, 10 de la noche. Entonces, yo pasaba más tiempo con las mujeres de Oasis que con los hombres de Oasis, técnicamente hablando. Los hombres de Oasis tenían, en la gran mayoría de los casos, el cargo de la Secretaría General del asentamiento. Tenían los cargos altos. Pero quienes estaban día a día en la comunidad eran las mujeres. Y finalmente las mujeres fueron las que me dieron la guía para entrar a las casas. Y si no fuera por las mujeres, no hubiera podido. Ahí, Paco, quisiera ya que aprovecháramos para entrar a describir un poco el proyecto, ¿no es cierto? Ajá. Entonces te pediría primero que nos hagas una historia un poquito de ampliación Oasis Villa, ¿no es cierto? Tal como tú lo viste crecer, ¿no es cierto? Y después te quisiera pedir que nos explicaras por qué quisiste abordar esa historia básicamente a partir de retratos. Yo sé que no es exclusivamente retrato, pero básicamente a partir de retratos. Ajá. Y de Bueno, repente ampliación vamos a Oasis. aprovechar el momento para que puedas compartir en pantalla con el público alguna de las imágenes, mientras nos vas contando. Claro. ¿Pueden ver las imágenes? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ampliación Oasis de Villa fue una de las últimas invasiones que se formaron en Villa El Salvador. El terreno se invade en el año 2006, coincide la fecha de la invasión con el día de votación de las elecciones generales presidenciales. Yo me enteré del lugar a través de un periódico que publicó un artículo sobre el hecho, ¿no? Y bueno, cuando yo llegué, habré llegado al mes y medio, más o menos, de ocurrido, propiamente dicho, la invasión. Me encontré pues con una gran cantidad de familias muy jóvenes, con casas construidas en base a esteras, y yo llegaba con la idea ya de fotografiar retratos. Es decir, el primer día que llegué a Ampliación Oasis, yo llegué con una cámara de medio formato de 1962 y con 3 cartuchos de película Ilford de medio formato. Es decir, yo ya llegaba con la idea de hacer retratos de medio formato desde el primer día, ¿no? Perdona que te interrumpa, Paco. No sabía. Sí. ¿Puedes explicarnos esa convicción? ¿De dónde surge esta idea de ir a hacer ese tipo de trabajo con cámara de medio formato y pensando en retratos? Sí. Yo había empezado a retratar a muchas personas como parte de algunas comisiones editoriales que realizaba para algunas revistas en Lima, sobre todo para la revista Caretas, con quien colaboraba regularmente en ese año. Y por lo general yo ilustraba los artículos en base a retratos, ¿no? Entonces tenía un pequeño enamoramiento con, ¿ok?
el medio del retrato, ¿no? Me gustó mucho y tenía en mi cabeza la necesidad de poder hacer un proyecto grande en blanco y negro, porque yo desde muy joven me formé viendo fotografía en blanco y negro y quería hacer un trabajo bueno y potente en ese soporte, ¿no? Entonces, como ya tenía la experiencia del retrato, dije, bueno, ahora tengo la oportunidad de utilizar un medio nuevo. Yo utilicé una cámara tan antigua a manera de un experimento y también de una forma de probarme a mí mismo que podría hacer un ensayo, un trabajo a través de un medio distinto, como es la cámara de medio formato. Entonces, yo inicialmente llegué con la idea de, bueno, voy a hacer retratos utilizando un medio que sea algo así como un reto para mí, ¿no? Y pensé que la cámara podía ayudar. Yo cuando llegué al asentamiento humano el primer día, tenía ganas de retratar a los pobladores alrededor o en sus casas, que en ese momento en muchos casos apenas estaban conformadas. Muchas viviendas solamente tenían el perímetro cercado y por dentro eran espacios de un solo ambiente, no había nada más. Pero el primer día que llegué, pude descubrir a través de las familias de la comunidad que en 2 semanas se iba a producir un matrimonio civil masivo. Promovido por la municipalidad, pero que tenía como protagonistas a las familias jóvenes del asentamiento humano. Entonces yo dije, perfecto, esta es la mejor excusa para regresar y fotografiar algo concreto, ¿no? Regresé a las 2 semanas, me encontré con el matrimonio, no fue masivo, fue un matrimonio de apenas 3 parejas, cada una pagó 6 soles por el derecho de casarse, en términos civiles, ¿no? Una gran facilidad. Y pude sacar este retrato de acá. Este. Ajá. Que fue el primer retrato que hice. Con este retrato, yo regresé a mi casa, trabajé los negativos y cavilé la idea algunas semanas, porque el retrato de las parejas me llevó mentalmente al recuerdo de los álbumes familiares de mi familia, y en particular los álbumes... Perdona que te interrumpa, pero no sé para los demás, pero yo desde acá por lo menos no estoy viendo cuál es el retrato que has señalado. Acá tengo el retrato de una pareja. ¿Lo ves? No, yo sigo viendo tu pantalla general del bridge. Amplíalo. No sé si lo ¿Sí? Amplía. A ver, ¿los demás ven la foto? No. No. ¿No ven esta foto? Amplíala. ¿Por qué no la amplías? No, está ampliada a pantalla completa. No, nosotros vemos las fotos chiquitas del bridge. Sí, estamos viendo los captions de Okay. la pantalla del bridge. Voy a cambiar el visualizador, ¿ya? Vamos a ver. ¿Ahora ven esto? ¿Ven esto? ¿Ven la imagen a pantalla completa? Carlos, dime, ¿puedes ver la imagen a pantalla completa? No, perdóname, pero a mí se me ha paralizado un poquito el video justo cuando se estaba yendo tu pantalla del bridge. Esperemos un ratito y ya debes... Ahora te Voy a darle share screen otra vez para compartir la imagen nuevamente, ¿ya? ¿Ahora la ven? Vemos los iconos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ya, perfecto. Bueno, entonces para retomar, yo llegué y a las 2 semanas hice esta foto. A las 2 semanas de presentarme en el asentamiento humano por primera vez, ¿no? Como llegué con mi carnet de prensa inicialmente, fue fácil tener acceso y poder fotografiar el evento, ¿no? Pero una vez que hice la foto, obtener el resultado del retrato
me convenció de que el medio era el adecuado, que estéticamente el medio formato y el blanco y negro me daban la posibilidad de trabajar con un lenguaje distinto, para mí muy rico y diferente. Entonces, lo que yo hice fue, en mi casa, las siguientes 3 o 4 semanas, empecé a cavilar de qué manera podría enfocar el proyecto en términos de no contar una historia realista, precisamente. Porque lo que yo no quería era contar una historia necesariamente realista. Y me fui a los álbums de mi familia, que mi familia colecciona muchos álbums, y yo mismo tengo 3 álbums que se encargan de contar la historia mía desde que nací hasta que cumplí más o menos 13 o 14 años. Y me atrajo el concepto de poder contar la historia de alguien a través de situaciones especiales, ¿no? Momentos muy, muy importantes. Y esa fue mi punta de lanza para empezar el reconocimiento de aquellos momentos que para estas personas eran particularmente especiales, excepcionales, motivos de alegría, del orgullo, ¿no? Que era más o menos lo que yo veía en mis álbums, ¿no? Mis álbums tienen una carga de felicidad y alegría que yo mismo cuando regreso a mi infancia y mis recuerdos percibo, porque recuerdo que mi infancia fue muy alegre y muy divertida, pero cuando veo mis álbums, todo se exacerba, es una alegría, pero así a la potencia. Entonces, fui un poco con esa idea y ese concepto, en busca de esa esperanza y de esa alegría, y empecé a documentar de manera bastante disciplinada a la comunidad a través de momentos que generasen mucho orgullo en la comunidad. Y así fue que empecé. ¿Puedes mostrarnos alguna de esas imágenes para que el público tenga la posibilidad de verlas? Sí, claro. En verdad las imágenes, la gran mayoría de las imágenes en blanco y negro, ¿pueden ver esta foto en ese momento? Sí, sí, sí. Sí. Estamos bien. Muchas de las imágenes poseen un contexto bien clarito, ¿no? Por ejemplo, esta imagen yo la fotografié durante la celebración de la fiesta del Día de la Madre en el asentamiento humano. Entonces mi recorrido como búsqueda partía de reconocer este tipo de celebraciones, ¿no? Y tratar de canalizar la celebración no a través de la acción de celebrar, sino de la selección de alguien que a mí me generara una sensación especial, ¿no? Una atracción visual y que simbolizara algo que tal vez no necesariamente refleja la fiesta, pero que representara un motivo de orgullo y de identidad dentro de la comunidad, ¿no? Esta otra imagen responde también a una búsqueda en el mismo sentido, ¿no? Esta fotografía la tomé el 28 de julio del año 2008, durante la celebración de Fiestas Patrias, ¿no? O sea, la comunidad también celebraba las fechas cívicas, ¿no? Como cualquier otra comunidad, ¿no? Y lo hacían a su manera, ¿no? Y de esa manera fui documentando a ciertos personajes, ¿no? En el caso de esta pareja se trata de una pequeña porción de el Comité de Autodefensa del Asentamiento Humano. Son 2 personas que se encargan de darle la seguridad al asentamiento humano, ¿no? Son como la guardia o la policía del asentamiento humano, ¿no? Entonces, para mí también ellos representaban algo muy importante, ¿no? Representaban el orden, la seguridad. Pero nuevamente, en el momento de fotografiarlos, yo no quería
representar una situación precisamente realista, ¿no? Volviendo nuevamente a ese asunto, ¿no? Sino que quería crear una sensación a partir de una imagen muy potente, ¿no? Y fue lo que buscaba en cada caso, ¿no? A este hombre lo fotografié también durante una fiesta, ¿no? Es interesante porque, claro, tú mencionaste que en este trabajo hay una mirada o una conexión muy horizontal, muy de tú a tú, ¿no? Entre las personas y yo, y sí, ciertamente me pude ganar la confianza de la mayoría de ellos. No me costó mucho trabajo, para ser sincero, ¿no? Creo que a veces las personas son reacias a ser fotografiadas cuando sienten que la persona nueva que llega a su espacio o su entorno representa algún tipo de amenaza, ¿no? A veces siento que eso tiene que ver a veces con el género de la persona, si es hombre o mujer, a veces con la edad. Yo siento que debido a que parece que soy muy chibolo, cuando no necesariamente lo soy, no tengo precisamente el momento de entablar una relación con alguien, una presencia amenazante, como que les voy a hacer daño. Y como parezco muy joven, entonces me abren los brazos o me dejan entrar y me toman como un pata. Entonces, yo siempre siento eso. Y en el caso de Ampliación Oasis pasó lo mismo. Ahora, yo sí tenía muy claro que quería fotografiar las casas desde adentro, porque no había visto en la fotografía peruana muchos ejemplos de fotografía que tome al sujeto popular como el personaje principal y nos muestre su vivienda desde adentro. Siempre veía fotos desde afuera. Los pocos casos que conozco son los de Tafos, cuando los propios pobladores fotografiaban, ¿no?, sus entornos y en algunos casos fotografiaban sus casas por dentro. Pero aún así sentía que no había una mirada muy, muy amplia, ¿no?, sobre cómo se vive desde el interior. Entonces, de arranque yo dije, bueno, tengo que retratarlos, pero siempre va a ser, o voy a intentar que sea desde la intimidad del hogar, ¿no?, para crear esta cosa íntima que mencionas y que sea mucho más potente. Pero además de eso también soy consciente que yo buscaba apoderarme un poco del momento, ¿no? Cuando te digo que yo he fotografiado fiestas como el Día de la Madre o 28 de julio, yo fotografiaba la fiesta y al personaje, pero de alguna manera trataba de apropiarme del momento para la imagen, en términos de forma y de estética, acercarla a los retratos de mis álbums y apropiarme un poco de la situación y un poco descontextualizar la fecha, el momento, incluso la acción, para crear la sensación de no saber dónde estás necesariamente, ni por qué el hombre está vestido como está vestido, para que las propias personas puedan poner la pieza final del rompecabezas según su impresión personal y de esa manera involucrar más al observador. Por ejemplo, yo desde el primer momento he sido muy reacio a ponerle leyendas a las fotos. Ana Osorio debe ser uno de los testigos de eso, ¿no? Me niego rotundamente a ponerle leyenda a las fotos o a escribir un texto amplio que explique qué hace el hombre ahí, a qué se dedica, con quién vive, cuántos hijos tiene. Soy reacio a eso, porque creo que la gran mayoría de las imágenes, si yo las limitara a contextualizarlas a un momento preciso, perdería riqueza de contenido. Yo creo que si la foto se la entrego al público para que ellos completen el mensaje o le den el mensaje que les dé la gana, va a tener un efecto más largo en la gente y mayor recordación. Paco, ¿podrías ahora pasar a contarnos un poco de, digamos, la segunda etapa del proyecto, la etapa de las imágenes a color? Sí, claro.
¿Cuánto Yo, tiempo después comienzas con el color? yo fotografié a la comunidad en blanco y negro en el año 2006 y acabé el año 2010 aproximadamente. Acabé porque yo consideraba que el proyecto ya había cumplido pues su ciclo, ¿no? O sea, creativamente yo me sentía ya agotado, no sabía por dónde más seguir investigando y me sentía satisfecho también con el resultado. Entonces decidí parar, pero pasó un año, todo el 2011, y el 2012, debido a un bloqueo de temas, no sabía qué hacer, no sabía por dónde reencaminar mis proyectos personales. Dije, voy a visitar el asentamiento para saber en qué están mis amigos, porque muchos de ellos son amigos míos. Y cuando regresé, pude ver que la comunidad había cambiado bastante, en un año nada más, para mi sorpresa. Pude ver que muchas de las alianzas y de la camaradería que se estableció entre los fundadores ya no era más amistad, sino que había mucha riña, mucho encono. Eh, Muchas personas habían saqueado las arcas de la Secretaría General del Asentamiento Humano. Eh, Varios secretarios generales habían desaparecido llevándose en los bolsillos miles de soles, y había un sentimiento de desánimo y de mucha apatía en la comunidad, ¿no? Al comienzo intenté documentar esto a la vieja usanza, es decir, regresé con mi cámara de medio formato y con el blanco y negro para ver si podía contar la historia en este otro tono, de un poco de decaimiento de la organización, en blanco y negro, pero no me gustó mucho porque muchas de las cosas que yo tomaba como excusa para fotografiar, muchos de estos eventos ya no se daban más. O sea, todas las celebraciones quedaron suspendidas en la organización. Ya no se celebraba nada. Cada uno hacía su vida por su lado. Entonces, pensé que una buena forma sería, dado que los tiempos habían cambiado tanto, una buena forma sería abandonar el medio formato, volver al 35 milímetros, dejar el blanco y negro, volver al color y darle un sentido al cambio de los tiempos con el uso del soporte, ¿no? Con mayor razón, los hijos de los fundadores del asentamiento humano, como la pareja de madres adolescentes que aparece en esta foto, que llegaron al asentamiento humano cuando tenían 7, 9 años. Cuando yo regresé al asentamiento en 2012, ya era mamá. Entonces, había otro protagonismo, ¿no? Habían otros personajes que por lo menos a mis ojos resaltaban, y decidí que el cambio de formato y el cambio de soporte ayudaba un poco a crear este punto de quiebre, ¿no? Entre un momento y otro, ¿no? Y jugar también con el paso del tiempo, que es algo que siempre me ha gustado, ¿no? A mí, ¿no? Ver cómo pasan los años y cómo la gente cambia, ¿no? Para bien, para mal, eso es lo rico, ¿no? Y crear ese punto de quiebre tan marcado, me pareció ideal para mostrar a la segunda generación, ¿no? Una segunda generación que hacía las cosas a su manera, que pasaba por muchos momentos difíciles, ¿no? Ella es justamente Lili, ¿no? Una de las protagonistas a la que hice mención al comienzo, una de esas chicas que me preguntaba, pero ¿cómo puede ser posible hacer arte en un asentamiento humano? ¿No? Ella me refutaba eso, ¿no? Me decía, pero un poco más, y me decía, Paco, estás loco, ¿cómo vas a hacer arte aquí? O sea, si aquí no hay nada que ver. A Lili, por ejemplo, la fotografié a través de diferentes momentos, diferentes años y diferentes estados de ánimo, ¿no? Por ejemplo, acá yo la fotografío en su casa, pero bueno, ya está muy arreglada porque ese día en la noche tenía un baile, una fiesta. Iba a llevar a su hijo también.
pero Lili yo la fotografié en diferentes momentos, ¿no? Y me gustaba ver el cambio de las personas, no solamente por el paso de los años, sino también por el cambio de locación, por el cambio de ropa, ¿no? El cambio de hora, ¿no? Ella es el mismo personaje, ¿no? Pero un par de años antes. Entonces me gustaba ver mucho el paso del tiempo, ¿no? A través de cada uno de ellos. Y en la fase en color, por ejemplo, yo me concentré mucho en convivir más con los personajes. O sea, yo podía pasar tardes enteras mirando la televisión con la familia de Lili, hasta esperar el momento en el que yo escogía, te voy a retratar ahora, así, ¿no? Con esta ropa, con esta luz, ¿no? Cosa que no hacía en la etapa en blanco y negro. En la etapa en blanco y negro yo pasaba tiempo, pero mi relacionamiento no era tan personal. Pero en color yo pasé muchas horas allí. ¿Y hasta cuándo fotografiaste? Yo Digamos, fotografié... Ajá. Bueno, yo he fotografiado, lo que se ve en esta exhibición, lo he fotografiado hasta el año 2016. Por ejemplo, esta foto de acá, yo la hice 2 meses antes de inaugurar la muestra en el Centro Cultural de la Católica. ¿y sientes que el proyecto ya se cerró? Sí, porque si no lo cerraba en ese momento, nunca lo iba a cerrar. Y soy una persona que cree en que cerrar etapas en el momento justo es más que necesario. Sí. Perfecto. Paco, ha sido realmente interesantísimo tener estos comentarios de cómo se gestó Álbum Familiar. Y quería darle la voz a Adrián, que como colega y contemporáneo, que tiene un trabajo propio que discurre en paralelo al tuyo en una serie de sentidos. Adrián, cuéntanos un poco cómo ves tú Álbum Familiar en términos del oficio de Paco para armarlo. Sí, a mí me parece, me gusta mucho el trabajo me parece interesante este proceso de ir a un lugar y regresar y que el paso del tiempo le afecte a uno también, ¿no? Que el paso del tiempo en el lugar vaya, o sea, vaya haciendo que uno vaya entendiendo más cosas, encontrando la forma de contar la historia, representarlo, y que incluso me parece muy interesante esta parte subjetiva que él asume, ¿no? Este tema de cuando, o sea, cuando él encuentra un cambio en la dinámica, ¿no? En el tema de fondo de la comunidad, digamos, cuando se pierde esta parte de comunidad, como fotógrafo también reacciona y asumir que es subjetiva, o sea, que uno fotografía también subjetivamente, ¿no? Entonces, si ha cambiado la interpretación de uno sobre el lugar, sobre esta realidad, también puede plantearse cambiar el lenguaje de cómo representarlo, ¿no? Me parece interesante hay ciertas palabras, ¿no? Que dice, o sea, en el texto, ¿no? Sobre la exposición, que la primera etapa se usa la palabra comunidad, ¿no? Y entonces esta comunidad representa el blanco y negro, le da unidad a la gente representada, ¿no? O sea, bueno, cualquier tema le da esta sensación de unidad, ¿no? En cambio, como la elección del color ayuda a transmitir también esa sensación, ¿no? que él captó del nuevo orden de la comunidad, de la gente, o sea, de esta pérdida de comunidad, esta sensación de individualismo, representada por el color, ¿no? O sea, digamos, cada personaje va adquiriendo, o sea, cada personaje de repente tiene sus propios intereses, entonces esa diversidad de intereses es más fácil de transmitir y de representar mediante distintos colores, ¿no? Y me parece que eso también es importante, o sea,
saber, o sea, desarrollarlo en la fotografía, bueno, periodística, bueno, documental, digamos, ¿no? O sea, porque, digamos, el periodismo es, yo lo veo como, o sea, fotografiar para un periódico, ¿no? O sea, el medio periodístico es el que muchas veces el marco para la fotografía periodística, ¿no? O sea, cuando uno escoge un tema propio, tiene que asumir, digamos que subjetivamente, o sea, que uno está transmitiendo su mirada sobre el tema, ¿no? No está objetivamente mostrando la realidad tal cual es, ¿no? O sea, uno elige elementos visuales, ¿no? Óptica, formato, color, blanco y negro, el mismo formato, ¿no? De cambiar de formato cuadrado al 2x3, ¿no? El negativo, 35 milímetros. Entonces, yo creo que sí es importante, o sea, para los fotógrafos asumir que uno no, o sea, que es imposible la objetividad total, ¿no? Para representar gente, a la gente, a temas, a lugares. Y que más bien uno tiene que trabajar en pensar, ¿no? En darse cuenta qué es lo que lo motiva a representar a una comunidad, a un grupo de gente, qué ideas hay detrás, ¿no? Qué cosa le transmite a uno estos lugares y qué cosa uno quiere transmitir sobre esos lugares, ¿no? Y entonces es un proceso propio de escoger el lenguaje visual para representarlo, transmitir de la mejor manera la visión que uno tiene sobre estos lugares, ¿no? Entonces es un trabajo que uno tiene que asumir y trabajar y saber que el lenguaje visual que uno desarrolle va a hacer lo que transmita las sensaciones y las ideas que uno quiere transmitir sobre lo que está viendo, ¿no? Perfecto. Gracias, Adrián. Cecilia, tú hace poco hiciste este proyecto, El Ojo Cholo, que era una exposición muy ambiciosa que de alguna manera hacía una historia del ensayo fotográfico peruano contemporáneo, y como parte de la exposición incluiste una selección de álbum familiar de Paco. Quería que nos comentaras desde esa perspectiva curatorial tuya, ¿cómo ves el proyecto? ¿Cómo lo viste? Como parte de este panorama más amplio del ensayo fotográfico peruano. Sí, gracias. Mira, bueno, yo empecé a investigar sobre los ensayos, la producción, digamos, de ensayos fotográficos documentales contemporáneos en un rango casi de 30 años, del 89 al 2018. Y descubrí que hay 23 ensayos fotográficos de un nivel muy alto en el Perú, y uno de ellos es el de Paco, que yo ya tenía el gusto de conocer desde que él, bueno, desde antes que hiciera la exposición, ya conocía algunas fotos, pero en la exposición en el Centro Cultural de la Católica, pues fue un gusto, ¿no? Ver esa exposición tan bien montada y con fotos tan espectaculares. Entonces, yo ya tenía mapeado el trabajo de Paco, y cuando pensé en esta curaduría, en la cual entraron 17 fotógrafos, lo invité a participar. Paco aceptó inmediatamente y trabajamos de manera muy grata, ¿no? Fue muy fluida la comunicación, las ideas que yo le iba planteando para la curaduría, en general, él tuvo mucha aceptación, también él me dio un feedback, empezamos en esta conversación y llegamos a una idea final, digamos, que es la que se puso. Te quería pedir, Paco, si puedes cortar tu pantalla para poderles compartir yo. Ajá, y les voy a compartir la... Ok. Entonces aquí... nosotros hicimos un tour virtual, de la exposición se llama, perdón, todo el trabajo se llama El Ojo Cholo, ¿no? La exposición, ¿sí? Y este es el espacio que destinamos para álbum familiar. Para mí el reto mayor cuando tuve que pensar en cómo montar el trabajo de Paco fue no quedarme solo en los retratos. Debo confesar eso, porque sus retratos son tan poderosos y tan interesantes que te capturan rápidamente. Entonces, como fotógrafa y como curadora, provoca trabajar mucho con ellos, mucho rato, digamos, mucho tiempo, ¿no? Hacer
estuve muy tentada de hacer un trabajo solamente con los retratos, pero yo sabía, y por los antecedentes y por cosas que había leído también, declaraciones de Paco y tal, que si bien él ha dicho que su intención era hacer arte en la ampliación Oasis de Villa, yo sé que también él quería ser una voz para esta gente, ¿no? Ser una voz para la problemática de la vivienda, y de hecho su trabajo lo es. Entonces, opté por hacer una curaduría que, digamos, engrenara un poco todos estos elementos y contara la historia, no solamente con los retratos, que los retratos fueran como el clímax, digamos, de la secuencia, pero que pudiéramos tener imágenes como, ¿se ve aquí mi cursor? No sé. Sí. Ya, como por ejemplo esta que decidí, no puedo acercarme más porque el tour virtual luego no nos permite, me voy a demorar mucho, y para no hacerla muy larga, les enseño desde aquí, pero esta foto nos mete en el tema, no es una foto de la puerta de una vivienda muy precaria, pero que tiene una bandera del Perú, ¿no? Entonces, esta bandera del Perú, para mí, la presencia de la bandera es muy fuerte, ¿no? A pesar de todo, está ahí el orgullo nacional, ¿no? Entonces, se planteó este desarrollo, como les digo, esto fue una especie de introducción, ¿no?, al tema, a los personajes, y luego ya caímos de lleno en los retratos que este montaje me parece a mí que los potenciaron mucho, y bueno, terminamos con este cierre de la foto de la comunidad, ¿no? Fue una cena que tuvo la comunidad por alguna celebración, y entonces está el sentido de comunidad ahí. El trabajo, digamos, hicimos vamos a avanzar un poquito aquí, a ver. Acá estamos con algunas de las fotos más cerca. Quiero llegar aquí para que vean, este es el texto con el que abrimos, ¿no?, el trabajo, el texto, digamos, de contexto, ¿no? Es un texto escrito por Paco, y en esta pared de aquí quisimos potenciar, digamos, el trabajo con un dato muy puntual, pero muy esclarecedor, digamos, ¿no? Es un dato del Banco Mundial, de un informe del Banco Mundial del 2015, que dice: la adquisición de una vivienda formal es inaccesible para el 55% de la población peruana. Entonces, con eso creo que redondeamos a nivel informativo, ¿no?, el trabajo, y como tú bien dijiste, Carlos, las fronteras entre lo artístico y lo documental cada vez están están desapareciendo, ¿no? Son además artificiales, como tú lo dijiste, y el tema de la estética es un tema inherente a la fotografía, ¿no? Entonces, yo quiero también retomar una idea de la cual Paco habló, ¿no? Quiero mostrarles aquí, perdón un ratito, para terminar ya quiero mostrarles esta imagen, y con ella hablar de que, ahí está el poder de los retratos, particularmente, en general de las fotos de Paco, pero los retratos de Paco para mí son retratos que trascienden el momento de la toma fotográfica, ¿no? Son retratos que se vuelven atemporales rápidamente, y entonces entran en el terreno de lo universal. O sea, yo estoy seguro que esta foto, los que la verán dentro de 150 años, ¿no?, van a poder sentir en esa mirada de este hombre, en esta vestimenta, en esta actitud, ¿no?, esa emoción que nosotros sentimos al verla también, porque es una emoción universal, ¿no? Es un hombre que se gana la vida vestido de payaso, que regresa a su lugar probablemente con unas pocas monedas en el bolsillo, pero que no pierde el humor, que no pierde la fe, ¿no? Y que todos los días sale y regresa. Entonces, eso para mí es una de las cosas más fuertes del trabajo de Paco, y bueno, por ahí fue la curaduría. Muchas gracias, Cecilia. Ya, en realidad no parece, pero ya llevamos más de una hora conversando. Entonces, lo que quisiera ahora es, como para redondear y antes de pasar a algunas preguntas que nos ha hecho el público,
quisiera sus impresiones sobre esta relación entre foto documental y foto artística, ¿no? Lo mencioné un poquito al inicio. Es una frontera que se ha ido borrando con el tiempo. Yo creo que estamos en un momento en que lo documental está haciendo un aporte muy interesante al ámbito artístico, y yo creo que es sobre todo en países como el nuestro en que eso es importante, porque a diferencia, si hay una diferencia importante entre esos dos ámbitos, es una diferencia a veces vinculada con el prestigio, y ciertamente con plataformas de difusión más duraderas en el tiempo y más prestigiosas. El hecho de tener una exposición en una galería como el Centro Cultural de la Católica implica un cierto nivel de consagración, implica una difusión del proyecto en distintos medios de comunicación, muchas veces implica que quede una documentación importante sobre la exposición que después es accesible para personas interesadas o investigadores. Después, otros proyectos documentales, quizás más puntuales, no tienen esa suerte, ¿no? Y eso me parece importante porque creo que somos un país en el que hay infinidad de historias, como en todos, ¿no es cierto?, pero muy pocas se llegan a contar, ¿no? Países con industrias cinematográficas más desarrolladas o con industrias editoriales más desarrolladas tienen la posibilidad de contarse a sí mismos una serie de historias de ellos, ¿no es cierto?, que ayudan a fortalecer la identidad, a establecer lazos comunitarios, a criticar la realidad, a proponer maneras de cambiarla. Y eso es algo en el que yo siento que el Perú es bastante deficitario. Bien, no sé, para ponerles un ejemplo que uso a veces, prácticamente cada país latinoamericano tiene una gran película dedicada a la corrupción policial, porque es un fenómeno que es transversal a toda la región. En el Perú no la hay, ¿no? O sea, algo tan, digamos, evidente como ese tipo de historias, son historias que aquí no nos llegamos a contar, ¿no es cierto? Y en ese sentido, me parece que el potencial de este tipo de proyectos con una visión personal, proyectos inmersivos, proyectos de largo aliento de 10 años, fotografiando una comunidad, son sumamente relevantes. Pero dicho eso, quisiera sus opiniones sobre esta dualidad, esta oposición o no entre la práctica documental y la artística. Quien quiera comenzar. Bueno, como tú has dicho, yo opino que las fronteras están cada vez más difusas. Pienso que eso ha sido más un discurso impuesto por el mercado durante muchos años también, ¿no? Las galerías necesitaban afianzarse, también las galerías comerciales me refiero, el mundo del arte, el mercado del arte, en fin. Y la fotografía tiene un componente estético, sea cual sea. Eso es inherente al lenguaje fotográfico, ¿no? Ponerle un rótulo de que es menos estética porque es periodística y que es más estética porque es artística, creo que es absurdo. Y creo que las grandes fotos y las fotos que nos continúan conmoviendo, como las fotos de Cartier-Bresson hechas hace 50 años, o las de Eugene Smith, o de tantos otros, ¿no? Tienen componentes estéticos porque son arte, porque la fotografía es un arte, punto. Venga de donde venga. Eso es. Gracias, Ceci. Adrián. Un segundo. Sí, sí, el tema es bien complejo, ¿no? Yo creo que o sea, no existe, no habría por qué separar la fotografía documental del arte, ¿no? O sea, es más como un formato, digamos. O sea, es como decir si la pintura es arte o no es arte, ¿no? Sabíamos, hay obras de pintura que llegan a ser arte y otras que no, ¿no? O sea, igual también hay obras de fotografía documental que llegan a hacerlo y otras que no, ¿no? Dependen, no sé, o sea, sobre todo creo que de la profundidad de lo que se transmite, ¿no? Y yo creo que, o sea, por ese lado los fotógrafos
sea, la parte de los fotógrafos documentales, que, o sea, lo que nos toca es tratar de llegar a esa profundidad, ¿no? Para que, digamos, yo creo que al final, o sea, más, la gente que decide qué es arte o sea, debería ser cada persona que ve una imagen, ¿no? Si esa persona le da algo nuevo, no es físico, digamos, ¿no? Es un conocimiento nuevo que se transmite. Entonces yo creo que por ese lado, yo confío más en, o sea, en la profundidad de lo que se logre transmitir y que eso logre un impacto en el público directo, ¿no? Digamos, ahí está el hecho artístico para mí, ¿no? O sea, y independientemente desde no sé, las galerías, los curadores, los festivales, los precios de las obras. Y bueno, y por ese lado, bueno, también, o sea, los fotógrafos, digamos, ya que no hay un aparato acá de gestión cultural potente, digamos, que logre posicionar, ¿no? O hacer, dar una difusión grande a las imágenes que se produzcan, ¿no? Como para que la gente pueda decidir si vale la pena recordarlas. Lo que está pasando me parece es que, o sea, cada fotógrafo tiene que ser su propio gestor cultural, ¿no? Y digamos, los medios digitales o sea, son los que pueden volverse masivos y por ese lado me parece que se está haciendo esta cantidad de imágenes, de la gente que produce imágenes, ante la carencia, digamos, de un sistema masivo, cultural, que pueda hacer llegar estas imágenes masivamente, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Adrián. Paco, cerramos contigo, entonces. Mira, yo personalmente, he tenido la suerte de ver fotos desde muy chiquito, ¿no? Yo recuerdo que ya me detenía a ver fotos con detenimiento y curiosidad, fotos de fotógrafos, ¿no? No fotos de la publicidad, sino fotografías propiamente dichas, ¿no? Impresas en papel fibra, en papel fotográfico, de muchas personas, sobre todo de los fotógrafos de Tafos y de otros fotógrafos. Y yo recuerdo que en mi cabeza, desde el primer momento que vi las imágenes, estaba convencido de que eso era arte, más allá de si tocara un tema social o no. Cuando empecé a hacer fotografía documental, también estaba convencido de que eso era arte. Para mí nunca existió una frontera como tal entre uno y otro. Puede haber una diferenciación, sí, que se da, como dice Cecilia, porque se busca afianzar ciertos circuitos, ¿no? Y crear toda una dinámica profesional para unos y otros, y creo que ahí se crean algunas fronteras. Creo que sí hay un grupo grande de fotógrafos que mira con un poco a veces de temor de referirse a sus fotos como si se tratara de arte. Eso también he sentido yo, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente no tengo ningún tapujo, por así decirlo, en considerar que las fotos que hago, por ejemplo, las fotos de álbum familiar, son arte, que además en paralelo pueden ejercer otras funciones, que yo mismo en algunos casos he intentado que ejerzan. Por ejemplo, como puede ser también un aparato de denuncia, ¿no? Aunque en el caso de álbum familiar, cuando he intentado publicarlo en medios editoriales informativos, siempre me han dicho lo mismo. Es muy artístico, me han dicho. Y nunca he publicado álbum familiar en un medio informativo como una pieza, digamos, de denuncia social. Solo lo he hecho en galerías, nada más. Todavía hay una dualidad ahí que yo creo que está cambiando, pero que es difícil de romper. Tenemos un par de preguntas del público que quisiera hacerles llegar a ustedes. Son dos preguntas amplias. La primera es, ¿cómo ven el panorama de la fotografía documental en el Perú actualmente? Yo sé que es difícil responder una pregunta así de ambiciosa, pero sí algunos comentarios serían interesantes. Yo lo veo súper bien, o sea, 23 ensayos fotográficos contundentes en 27 años, 28 años creo que ha sido, sin apoyo del Estado, con los fotógrafos haciéndolo por su cuenta, porque tienen las ganas, porque tienen el interés, me parece súper bien. Y además, como
Y hay muchos más, esos son los que yo he mapeado, digamos, en un tiempo X de investigación, pero estoy segura que hay más, estoy segura que hay mucha gente joven que yo no conozco todavía que está trabajando cosas muy interesantes y como dice Adrián, el mundo virtual hoy en día te da posibilidades infinitas, entonces a mí me parece que está en franco crecimiento, que está muy bien y tengo la esperanza que podamos posicionar la fotografía documental peruana contemporánea, ¿no? Porque obviamente Chambi y sus contemporáneos están ya bien posicionados en muchos lugares, pero ahora hay que hacer una chamba, y hay que hacer una chamba bien fuerte de posicionar esta nueva fotografía documental peruana tanto dentro del país como fuera, ¿no? Gracias, Ceci. Adrián, Paco, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, Adrián, ¿cómo hacemos? Con Adrián, como contemporáneos, tratamos de justamente darle un espaldarazo justamente a la producción de la fotografía documental de la gente de nuestra generación, ¿no, Adrián? ¿Te acuerdas? Cuando empezamos con Supai Fotos, justamente unas plataformas para promover la fotografía de gente más joven, ¿no? Después, ya con los años, yo debo admitir de que no soy precisamente el mejor mapeando o estando al tanto de lo que hacen los fotógrafos más jóvenes. Pero por las cosas que puedo ver en la web y por las cosas que puedo ver en mis alumnos, creo que hay mucha gente con mucho talento que podría desarrollar cosas muy interesantes en breve periodo de tiempo. O sea, en 5 años podríamos ver una nueva generación, pero todo depende de la constancia de cada uno, ¿no? Del compromiso de cada uno, de la obsesión también por sacar adelante, ¿no? Su arte, su medio de comunicación, ¿no? Su relación con la fotografía. Como el Estado no está presente o no hay mecanismos que promuevan generaciones enteras cada 5 años o cada 10 años, todo queda en manos de las personas individuales y allí depende de cada uno de ellos ver hasta qué punto, hasta dónde quieren llegar con la fotografía, ¿no? Es un tema, diría, bastante personal. No sé qué más decir. Adrián. Y yo también pienso más o menos lo mismo que Paco, o sea, también tiene que ver con que, digamos, a los fotógrafos documentales, nuestra herramienta de trabajo es la fotografía, y eso también hace que, digamos, al momento de ganarnos la vida, digamos, tomemos fotos, y para eso, digamos, la gente que te contrata, no te contrata para que hagas un ensayo documental, ¿no? De lo que a ti te guste. Entonces, los que hacemos este tipo de proyectos siempre estamos, digamos, no sé, con un pie en el trabajo diario, ¿no? De fotografía digamos, para pagar los gastos, y con un pie, digamos, en nuestros propios proyectos, ¿no? Me parece que es una dinámica más o menos general en la gente que hace sus proyectos propios. Y me pareció interesante la palabra que usó Paco, que dijo es obsesión, ¿no? O sea, entonces, yo lo que veo es que la gente que queda y que los hace sus proyectos, los sostiene en el tiempo, no sé, es porque tiene esta obsesión, ¿no? Este gusto, y esa es, digamos, es la base en común que veo de los proyectos que logran desarrollarse, digamos, o sea, con el tiempo necesario, con la dedicación necesaria, y es un balance que cada fotógrafo tiene que ir buscando, ¿no? Carlos, si me permites una última acotación, antes de que me olvide, porque es justo decirlo, después de muchísimos años, finalmente el Estado peruano sí se está haciendo presente a través de los estímulos económicos del Ministerio de Cultura, y a partir del año pasado ya hay un concurso para financiar proyectos de producción visual. Hay un dinero ahí, hay un concurso anual, entonces debemos estar atentos y participar. Gracias. Perfecto. No sé si me escuchan. Sí. Sí, ya que tuve una pequeña emergencia, tuve que desactivar mi micrófono y no sabía si estaba vuelto a activar. La otra pregunta que teníamos del público
era si ustedes consideraban que hacer fotografía documental les cambia la forma de ver la sociedad. Claro, totalmente, porque conoces, en mi caso, bueno, a todos creo que nos pasa, ¿no? Salimos de nuestra zona de confort, salimos de nuestro mundo y entramos en otros mundos muy distintos, muy diversos, a veces no tan cómodos como el nuestro, en fin, pero son experiencias muy enriquecedoras, ¿no? Conocemos lugares increíbles, seres humanos increíbles, en fin, yo lo volvería a hacer siempre, sin duda. Gracias, sí. Sí, Paco, sí. definitivamente enriquece, enriquece tu conocimiento de la vida, ¿no? Y siempre te enseña algo, algo más que desconocías, ¿no? En términos, para ponerlo en términos actuales, ¿no? Lo que muchas personas hacen viendo innumerables series de Netflix o películas, lo que, por ejemplo, Adrián, Cecilia y yo hacemos es, tenemos la libertad de poder contactarnos en tiempo real, en vivo, con las personas que tienen ese tipo de historias. Y tenemos la posibilidad de acompañarlos en vivo, ¿no? En esas desventuras o en esos triunfos. Entonces, es más adrenalínico y más interesante que sentarse pasivamente a veces a ver un producto hecho, ¿no? Por lo menos yo lo he visto de esa manera, ¿no? Y siento que es la forma como finalmente yo vivo, ¿no? Y donde más disfruto y más me divierto, realmente, ¿no? Y donde más aprendo. Perfecto, Paco. Adrián. Y sí, yo creo que, o sea, lo que cambió mi forma de ver la sociedad, por ejemplo, es sobre todo empezar en fotografía de prensa, ¿no? Luego, digamos, la palabra documental yo puedo entenderla como que cuando uno hace sus propios proyectos, pero el hecho de empezar en prensa, que es el caso de los tres, ¿no? De Cecilia, Paco y yo, sí, ¿no? Te lanza a un mundo así, no sé, podría ser desconocido, no sé. Es una dinámica súper intensa, ¿no? O sea, puedes en la mañana empezar fotografiando la escena de un crimen, luego ir a Palacio de Gobierno, luego ir a no sé, un desfile de modas, luego ir a un concierto, luego ir al ballet, entonces todo es en un día, ¿no? Fotografiar al presidente, luego un incendio, entonces ¿no? Uno va entrando a pequeños mundos todos los días y tratando de, ¿no? Bueno, fotografiándolo y estando en situaciones así, no sé, límites, conociendo a un montón de personas y de lugares así, digamos, es un abanico gigante, ¿no? Una dinámica súper intensa y que sí creo que es lo que nos marca a muchos fotógrafos que empezamos que vivimos esta dinámica de foto de prensa, a luego decidir, ya no, o sea, no quiero solo informar la noticia del día, ¿no? El asesinato, la miseria, sino que tratar de encontrar las historias detrás, ¿no? Encontrar por qué pasa esto, ¿no? Y para tratar de explicar eso, tratar de entenderlo, uno tiene que pasar más tiempo en estos lugares, ¿no? Entonces ahí es como uno va haciéndose esta dinámica de entrar a la dinámica documental, ¿no? De ir más veces a un lugar, seguir fotografiándolo mientras trata de entender por qué es así esa situación, ese lugar. Perfecto, Adrián, muchas gracias. Hay una última pregunta que es directamente para Paco, y es si aparte de la exhibición de la muestra en el Centro Cultural de la Católica y ahora en la galería online del mismo centro, si pudiste mostrar de alguna manera las fotos en el propio asentamiento humano. Las fotos no las he exhibido propiamente en el asentamiento humano. Sí están en la posesión de sus protagonistas, porque yo también tengo por costumbre, cuando hago una foto, pocos días después, la obsequio al protagonista, ¿no? Pero no he hecho ningún tipo de instalación o exhibición, ampliación tal de la exhibición.
Lo que sí hice en su momento fue llevar a la comunidad a ver la exhibición. Es más, la primera visita guiada que hice yo de la exhibición inaugurada en la temporada 2016-2017 fue a los miembros de la comunidad de Oasis. ¿Y nos puedes contar un poquito de su reacción, sus impresiones? Digamos que estaban sorprendidos que sus amigos, que sus hijos estuvieran allí, ¿no? En una galería tan lejos de Villa El Salvador. Les daba risa también verse a algunos, ¿no? En las fotos, a otros, algunos otros no entendían por qué, por ejemplo, había fotografiado el pesebre de un niño, ¿no? En la habitación de una pareja, ¿no? Me decían, pero ¿dónde está el bebé? Me decían, ¿no? Porque ¿por qué has fotografiado solamente el pesebre? Has debido sacar al bebé, me dijeron. Pero, digamos, fue una manera de reconocerse a sí mismos en un espacio extraño para ellos, pero les causó bastante alegría saber que alguien se preocupaba por contar lo que habían vivido en esos años, ¿no? Con la perspectiva del tiempo, ¿no? Porque ya habían pasado muchos años, muchos de ellos vieron fotos de sus casas cuando recién llegaron al asentamiento, casas que hoy en día ya son de material noble, pero cuando yo las retraté eran chozas, ¿no? Ellos solían referirse a sus casas como chozas cuando recién llegaron al asentamiento humano. Siempre decían, bueno, ya me voy para mi choza, chao, ¿no? Y se iban, ¿no? Sí, un poco de todo. Perfecto, Paco. Muchísimas gracias. Bueno, Muy Ana, bien. te dejo a ti la Sí, palabra. justamente, Carlos. Sí, justamente te iba a comentar que lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Bueno, nos hemos extendido muy bien, me parece muy bien, una charla muy buena. Queremos agradecer a nuestros invitados, a ti especialmente por moderar, y al público que nos ha seguido en este café cultural, en este nuevo café, y agradecemos una vez más a la Fundación BBVA por su patrocinio, ¿no? Quiero aprovechar para invitarlos a ingresar a nuestra página web www.centroculturalpuc.com/galería en casa, donde pueden encontrar la exposición Álbum Familiar de Paco Chucuri. Pero les recomiendo que, acabado el café cultural, entren a la muestra y se queden disfrutando de la exposición. Ahora los invito a dar unas palabras de despedida a ustedes, Carlos, y a nuestros invitados. Unas pequeñas palabras de despedida. Bueno, comienzo yo. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Tanto Paco como Adrián como Cecilia son amigos y además son personas cuyo trabajo admiro mucho. Entonces es siempre un placer poder conversar esto y compartirlo con otras personas que estén interesadas. Y por eso las gracias por la invitación, Ana. No, a ti. Bueno. Bueno, Cecilia, sí, te escucho. vale. Nada, muchas gracias nuevamente por la invitación. Felicitaciones, Paco, de nuevo por haberme hecho revivir tu muestra en la Católica, que realmente fue espectacular. Y bueno, hace poco nomás hemos compartido la experiencia del Ojo Cholo, que ahí sigue. Y nada, un gusto compartir con Adrián, con Carlos, como siempre también, dos personas cuyos trabajos admiro mucho. Y muchas gracias, Anita, por llamarme. Ya sabes que el Centro Cultural es mi otra casa también, así que los quiero mucho. Gracias, la experiencia ha sido muy, muy interesante. Gracias a ti, Ceci. Sí, bueno, nada, eso, despedirme y agradecer por la invitación y también felicitar a Paco Nuevo por su trabajo. Listo. Gracias. Yo agradecerle la presencia a todos ustedes, ¿no? A Carlos, a Adriana, a Cecilia. A Carlos respeto mucho su trabajo, muchísimo lo admiro. Adrián, que es un fotógrafo con el que empezamos juntos, somos de la misma generación, empezamos trabajando coincidiendo en los mismos lugares, nos conocemos desde que empezábamos en la fotografía, así que siempre le tengo un aprecio a él y a todos los fotógrafos que empezaron conmigo. A Cecilia por ser una excelente fotógrafa, una gran amiga y una gestora que
para los fotógrafos documentales son importantes, ¿no? Como el Ojo Cholo, que si no fuera por tener plataformas de ese tipo sería más difícil para todos, ¿no? Encantado de estar con ustedes, contigo, Ana, con quien sacamos adelante la exhibición en el 2016, que me enseñaste, muy No me agradecido con imagino. ustedes y contento de que la galería nuevamente se esté reestrenando. Era algo que yo no esperaba. Creo que la exhibición en sí va a vivir por mucho tiempo y no sé cuándo acabe, pero contento de que se pueda seguir viendo. Esa es la idea. Gracias a todos por acompañarnos. Les recuerdo nuevamente visitar la exposición en nuestra página centroculturalpub.galería en casa. Bueno, nos vemos en el próximo Café Cultural. Gracias a todos nuevamente. Gracias. Buenas noches.